Saludos transatlánticos. Como anunciábamos, no solo desde este espacio, estábamos próximos en lo que se refiere a Oriente Medio y sobre todo a Irán, a un nuevo, digamos, escenario o una vuelta al anterior escenario de regreso a las hostilidades. No sabemos si esto ha durado mucho o poco. El caso es que la administración estadounidense atacó a Irán esta semana y bueno, rápidamente han anunciado unos y otros, iraníes y la administración de Trump, una serie de conversaciones y diálogos, sobre todo desde la parte norteamericana, para acabar con la obsesión que tienen con el bloqueo o filtración del estrecho de Hormuz. Mientras todo esto sucede, en Oriente Medio también, la entidad sionista de Israel pues ha continuado con su ofensiva contra el Líbano y por supuesto contra los habitantes y las personas que habitan los territorios ocupados de Gaza. Estamos en el camarote del transatlántico, les saluda José Luis Ramos Chamartín. Y bueno, ya saben que aunque nos gustaría salir de Oriente Medio, nos hemos desplazado en las últimas semanas a China, pues nos resulta imposible. Y como siempre, pues para hallar respuestas y profundizar sobre la realidad de Oriente Medio y otras cuestiones geopolíticas, uno de los pilares y dueño del timón, don Yamani Ektommi, bienvenido. Buenas tardes. Pues nada, gracias. Atrapados en Irán. Bueno, no sé si atrapados o hemos vuelto con gusto. No lo sé, no, con gusto no tanto, pero la semana pasada hemos podido burlar el bloqueo y hemos estado en Pekín, o al menos hace un par de semanas con la visita de Trump. Luego Nos con han la dejado visita pasar, ¿no? nos han Por algo dejado, será. sí, pero las circunstancias son lo que son y otra vez volvemos a Irán. Y no, ahora que en serio no es por gusto, ojalá podamos salir de ahí y ir a otras latitudes a hacer otro tipo de análisis, porque el mundo es mucho más amplio que las vicisitudes del conflicto en Oriente Medio, pero desgraciadamente volvemos de nuevo a la misma situación. Así que nada, vamos a ello. Bueno, ha habido unos ataques, parecía algo propio de un teatro antes de sentarse a hablar. Irán se está acercando a Omán o está hablando con las autoridades de ese país para abrir un escenario de diálogo. Estábamos en una tregua, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo valoras los últimos acontecimientos? Bueno, los ataques creo que pueden entrar dentro de la lógica de negociación, sobre todo teniendo en cuenta que Trump sufre una sangría interna a su propio bloque. Cuando hablo de bloque me refiero a especialmente al grupo MAGA y al propio Partido Republicano. Tras anunciar que el acuerdo estaba a punto de fraguarse, por decirlo de algún modo, hemos visto una especie de pequeña revuelta o gran revuelta dentro de sus propias filas, senadores, personajes muy influyentes dentro de tanto del Partido Republicano como del movimiento MAGA se han rebelado contra el propio Trump y contra el supuesto acuerdo sin antes saber en qué consistía. Seguramente ellos y ellas sí lo sabían, seguramente que les había llegado algo, por eso se han rebelado. Y todos hicieron una pregunta muy pertinente y muy cruda. Es, si vamos a esto, a ese acuerdo, ¿por qué entonces hemos hecho la guerra? Y se ha hecho una de las respuestas que han encontrado es que es obvia, y es que esa guerra no se ha hecho por aquello de America First.
América primero, Estados Unidos primero. Más bien se había hecho por intereses ajenos, posiblemente posiblemente influenciados, la administración influenciada por la propia entidad sionista y la manipulación y la embaucación de su inteligencia, por el lobby sionista poderosísimo en Estados Unidos y por la organización AIPAC, que es la organización y el lobby sionista más poderoso que hay, si no me equivoco, y a lo mejor no creo que me equivoque, en el mundo. O sea, AIPAC es como la organización sionista más influyente dentro de Estados Unidos. Y entonces la pregunta obvia es ¿por qué entonces hemos hecho esta guerra? Para llegar a solicitar algo que no había, que en principio ese problema no existía. Es la reapertura del estrecho de Hormuz, cuando antes no existía, antes del 28 de febrero, de febrero, no, ese problema no existía. El estrecho de Hormuz estaba abierto a todo el mundo, y todo el que quiera pasar, pasaba. Irán nunca había tenido la oportunidad de reivindicar su derecho sobre sus aguas soberanas o territoriales, sus propias aguas, y además eso le daba pie a Irán, puesto su resistencia y su paciencia estratégica, le daba pie a negociar esta vez un acuerdo mucho mejor del que tenía con Barack Obama hace varios años atrás, y de este modo básicamente Irán se quedaba libre de vender su petróleo en términos generales. Y además tampoco conseguían, claro que no hemos tenido el acceso a ese supuesto mal acuerdo, pero por la reacción tan airada o tan contundente, mejor dicho, de los propios republicanos y magas, pues parece que tampoco resolvía del todo el tema nuclear iraní, o por lo menos eso nos han hecho creer. Entonces, pues el ataque, si no me equivoco, del día 26 y la posterior respuesta de Irán hacia bases, si no me equivoco, en Kuwait, pues ha sido dentro de esa lógica de negociación y de demostración y de idas y venidas y vaivenes del propio Trump, porque el sábado y domingo ya estaba el acuerdo hecho. El propio Trump lo presentaba casi como el mejor acuerdo, incluso llegó a decir que era mejor que el que tenía el que firmó Barack Obama. Y esa misma madrugada pues hay unos ataques a Bandar Abbas, parece ser que contra 4 drones y algunas instalaciones más en los alrededores de Bandar Abbas. Si nos fijamos, ya son ataques mucho más quirúrgicos y además siempre enmarcados dentro de la defensa propia. Por supuesto, ¿qué va a decir? Porque si hubiese una renovación de los bombardeos sin más, pues la administración de Trump no tendría motivo ni ganas de justificar aquello. Cuando Estados Unidos se ve obligada a justificar un ataque, a mi juicio, limitado, y luego la respuesta de Irán, bastante inteligente, porque, ojo, no ha respondido en Kuwait, un país sin mucha capacidad de respuesta, no en países donde podrían esta vez tener alguna... fastidiar unas posibles negociaciones o conversaciones. Eso es. Bueno, ha sido yo te aviso, tú me avisas, vamos a seguir negociando, pero esto lo tenemos que encapsular aquí. Bueno, pues ya está, dentro de la autodefensa cada uno ha tenido que supuestamente para autodefenderse
y calmar los suyos, que no creo que lo haya conseguido, por cierto, y los otros pues también tenían que responder para mandar el mensaje de, oye, que estamos dispuestos a volver a lo mismo, a las hostilidades si las negociaciones no llegan a buen término. De modo que creo que esto no me atrevo a decir que ha sido un peligro real sobre las negociaciones, porque a ambas partes les interesa llegar a un acuerdo. Irán, porque quieras o no, sufre mucho, porque está siendo bombardeada, aunque es verdad que ha sorprendido con su capacidad de aguante, de resistencia, de paciencia estratégica, pero aún así sufre. Y a Estados Unidos le ha costado mucho salir del embrullo en el cual le había metido la entidad sionista, y no creo yo que vaya a volver con esa facilidad, sobre todo teniendo en cuenta que el propio Trump lo dijo claramente, aunque en otro sentido dijo que no piensen que a mí las elecciones de medio término me influyen. Cuando alguien niega el marco lo está invocando. No tenía necesidad de decir eso. Dice eso porque realmente es como aquel famoso libro de no pienses en un elefante. Ahora mismo estoy seguro todo el mundo el que nos ve está pensando en un elefante. Es más, si digo que es blanco, la gente va a pensar que es un elefante blanco, lo cual no necesitaba decir eso. Otro asunto bien distinto que tú has señalado es la entidad sionista y lo que está haciendo en el sur del Líbano y en Palestina. Estaba ansiosa de un gesto así. La entidad sionista ya lo ha dicho hace muchos años, hace muchísimos años, pero muchos años, si no me equivoco, hace un siglo ya, a lo mejor un poquito menos. Un tal Michel Sheha, que es el padre del constitucionalismo libanés, el redactor de la Constitución del 1926 del nuevo Estado libanés, dijo una frase que yo creo que... y mira que el tío era maronita y en aquel momento, y en la actualidad es lo más lejano a lo que es el eje de la resistencia, a lo que es el Irán, de los ayatolás, a lo que es los hutíes. Estamos hablando de hace 100 años. Estoy hablando de hace 100 años, pero es que además este tío era maronita. O sea, incluso ideológicamente, incluso doctrinalmente, incluso su religión es diferente a lo que es Hezbollah, a lo que es los hutíes, a lo que son todo lo que es el ejército, la Guardia Revolucionaria de Irán, todo diferente en todos los aspectos. Pero ese hombre ya dijo una cosa que es la que está ahora mismo en la palestra, que es, ojo, que la única razón, lo único que pueda garantizar la existencia de un Estado libanés fuerte, unido, es que debe ser necesariamente la vanguardia árabe, ojo, la vanguardia árabe en la lucha contra el nuevo Estado sionista. Por aquel entonces, por supuesto, esto no lo dijo en 1926, lo dijo un poquito más después, lo dijo después. Pero ya entonces, este hombre ya se había dado cuenta que la entidad sionista, esa cosa que se implantaba en aquel momento en esa zona, iba a ser un quebradero de cabeza, iba a ser un peligro para la zona, un peligro para la seguridad en la zona, para la estabilidad en la zona, pero sobre todo, y él es nacionalista libanés, pero que especialmente era un peligro para la propia existencia del Estado libanés, el Estado nacional libanés que se estaba gestando.
o que se estaba construyendo, y este hombre te digo que es el padre del constitucionalismo libanés. Y él sabía que los libaneses, la ciudadanía libanesa, debe entender que su rol fundamental en esta zona y también para garantizar su propia unidad como sociedad y como Estado-nación, debe estar siempre del lado de aquellos estados árabes que están en contra de la entidad sionista. Y luego vinieron, no recuerdo quién era, el otro presidente en los años 50, y hasta los años 50, y este hombre, por aquel entonces, el presidente del libanés por aquel entonces, se alió sin tapujos con Nasser, con Jamal Abdel Nasser. Y curiosamente, mientras esto lo tenían claro tanto el gobierno, las autoridades libanesas como la sociedad libanesa, este país progresó y se mantuvo unido hasta tal punto que tenía una producción cultural, una influencia, llegó a ser el poder blando dentro del mundo árabe. Yo recuerdo cuando era joven, niño todavía, recuerdo que la producción libanesa, libanesa, tanto libros como películas que se vendían en Marruecos, era abrumador. Básicamente todos los libros que leíamos venían del Líbano. Entonces, curiosamente ahora es cuando empiezan a surgir esas diferencias respecto a ese fundamento y a ese pilar que decía ese tal Michel Chiha, que hay que estar unidas como libaneses contra la entidad sionista. Y solo eso nos garantizaría, y ninguna otra cosa, nos garantizaría la unidad social y nacional. Y es lo que estamos viendo ahora mismo. En ese sentido, Yamani, Estados Unidos, a través de Trump, pues, se ha lanzado a realizar esas bravuconadas en estos meses. El poder duro parece que no ha funcionado para implementar su estrategia. El poder blando yo creo que tampoco. Yo creo que lo va a perder. Pero hay otro elemento que quería plantearte abiertamente, porque desde lo que podemos leer de Estados Unidos, fuentes que consideramos fiables y respetables, dicen que la voluntad para arreglar esto es volver al acuerdo de Abraham. ¿Tú eso lo ves posible? Y si lo ves posible, ¿crees que en el corto plazo se puede dar, en el medio o en el largo o en ningún plazo, como te he dicho? Bueno, yo creo que cada vez va a ser más difícil, pero es verdad que hay una voluntad firme de meter a los países árabes, porque Irán nunca se iba a meter en el Tratado de Abrams, en el proceso de Abrams, entre otras cosas porque Irán tiene un proyecto de soberanía nacional y una independencia y autonomía respecto a Occidente. Y ahora está más legitimado, ¿no? Y todavía más ahora, que ha demostrado que es una potencia regional y una potencia a nivel internacional, una potencia media, diría yo, pero es sobre todo militar, que ha demostrado su capacidad de resistir al gran hegemón y a la gran potencia, a la gran potencia mundial que es Estados Unidos, que además ha ido a esta guerra acompañada de la gran potencia militar regional, o por lo menos se le presuponía en su momento. Y que han asesinado a sus principales dirigentes sin quebrar la cadena iraní. Y no han podido hacerlo, desde luego. Lo han intentado, y lo han logrado en términos de asesinatos, pero el objetivo tras ello no lo han logrado, lo cual Irán no va a entrar en esa lógica. Hace tiempo en otro programa decíamos que posiblemente va a surgir un nuevo orden en esa región. ¿Qué es lo que pretende Irán? Irán les está diciendo a los países de la región que han
han llevado las manos a la cabeza, han puesto el grito en el cielo, en plan, esto no es un buen vecino, Irán no es un buen vecino porque nos está atacando. Irán les está diciendo, vamos a ver, es muy sencillo. Tú no puedes decir que yo tenga que adoptar la actitud de un buen vecino cuando tú en tu tierra, en tu territorio, estás aceptando y admitiendo y dejando a mi enemigo atacarme desde tu territorio. Por lo cual este cuento aplíquenselo ustedes y ya luego hablaremos. Luego surgió una cosa muy interesante que en su momento lo comentamos aquí, lo recordamos, que cuando hace unas semanas atrás hubo una cumbre del Consejo del Golfo a alto nivel, Omán se desvinculó incluso del manifiesto final. Por primera vez en la historia, un país miembro del Consejo del Golfo no firma el comunicado final. ¿Por qué? Porque justo 4 o 5 días antes había tenido la visita del ministro de Asuntos Exteriores iraní y todo indica que Irán le ha ofrecido le ha hecho una propuesta que es posiblemente a Omán no podría rechazar, en el sentido de somos los países que comparten el estrecho de Hormuz, entonces vamos a gestionarlo entre nosotros, por supuesto con Pakistán. Pakistán, ojo, también no tanto en el estrecho, pero sí tiene bastante influencia, porque también que pensamos en Pakistán y pensamos que está más hacia la India y tal, que hacen frontera y también ha sido muy importante en esta crisis. Sí, como mediador, pero que también comparte parte del Golfo Pérsico con Irán y con Omán, ojo. Lo cual estos 3 países, pues parece ser que, sobre todo Irán y Omán, que comparten la parte más importante del estrecho de Hormuz, pues no les extraña que el día de mañana salgan con un tratado de gestión coordinada, o cada uno gestione su parte o lo que sea, alguna salida le encontrarán. Esto por un lado, lo cual ya introduce una quiebra en el propio Consejo del Golfo. Otra cosa, es verdad que podría surgir que países, y lo dijimos hace varios programas atrás, que posiblemente hay países que se van a alinear con la nueva potencia que ha surgido, que es Irán, que ya existía, pero que nadie sabía de su alcance, debido a los bloqueos, a los embargos, a las sanciones y tal. Pues parecía que Irán pues era un país que apenas sobrevivía, el que no se sabía cómo sobrevivía, el que el régimen era un régimen doctrinal muy poderoso en eso, pero que no podría sobrevivir a un ataque como el que ha sucedido ahora, y que parece ser que países como Yemen, Irak, Bahrein, sobre todo por la población, no por el régimen. Posiblemente el régimen irá en otra dirección, pero la población... Pero creían, ¿tú crees en eso? Si creen en eso, en que el régimen iraní se iba a desmoronar, era porque consideraban que Estados Unidos iba a apoyarles sin fisuras y iba a protegerles frente a una reacción, ¿no? Porque si no, no sería entendible. Hombre, está clarísimo. Estos países ya habían entrado, y no hay que olvidar que, por ejemplo, Arabia Saudí ya tenía unas negociaciones directas con la entidad sionista muy avanzadas, y todo se paralizó y quebró a raíz del 7 de octubre. Sí. Por lo cual esta gente sí pensaba que estaba protegida por las enormes infraestructuras militares y de escucha y de todo tipo de tecnología y estadounidense, y de verdad que pensaban que estaban protegidos. Luego se demostró que era una pura falacia, y todo aquello era ficticio, entre otras cosas porque eran
llevó a cabo esa guerra de una manera asimétrica muy, muy inteligente. O sea que al final Irán aguantó porque llevaba años preparándose y además sabía de su poca capacidad de aguante en una guerra simétrica de tú a tú con Estados Unidos, por lo tanto la estableció o la pensó como una guerra, como lo que es una potencia media contra el mayor ejército y además junto con el mayor ejército de la región, el mayor del mundo junto con el mayor de la región, y eso de momento le ha funcionado. Volviendo al tema, parece ser que posiblemente de esta surgirá un Oriente Medio muy diferente al que conocemos y habrá países que se van a alinear en términos así dicho generales, porque no lo van a decir en esos términos, que se van a alinear con Occidente. Eso de Occidente habrá que verlo, porque está claro que Occidente como tal culturalmente sí existe, pero hay una quiebra total de lo que es la alianza occidental, y solo hay que ver lo que está sucediendo actualmente entre algunos países europeos con Estados Unidos. O a lo mejor Occidente en el plano político solo lo representa la entidad sionista de Israel. Sí, pero a eso voy, que algunos países de los árabes, países de la región se van a alinear con Israel, pero no pueden decir que son aliados de Israel, de la entidad sionista, porque algunos países quizás no lo pueden decir. Me refiero, por ejemplo, a Arabia Saudí. Ahora ya me temo que Arabia Saudí, con el valor simbólico que tiene para la nación o para la umma musulmana, quizás no puede decir que yo me alineo completa, y sobre todo después de lo que sucedió en Gaza y de lo que está sucediendo ahora. ¿Y crees que ahí va a jugar la Unión Europea? La Unión Europea no va a jugar en ninguna parte. Con que juegue en Europa ya es suficiente. La Unión Europea no va a jugar en ninguna parte. Van a decir que son aliados de Occidente. Y cuando hablamos de Occidente van a decir que son aliados de Estados Unidos. Con sus debilidades, que es verdad que es pero sigue siendo el hegemón militar mundial, aunque en decadencia. Pero no pueden decir que, no como antes, como el anterior proceso de Abrams, o digámoslo así, el proceso de Abrams 0.1. O 1.0, no pueden decirlo. Ahora va a ser un proceso de Abrams diferente en el cual, bueno, pues nos aliamos con Estados Unidos, tenemos que repensar la autodefensa, pero tampoco podemos ir contra Irán, ni con Irán. Pero sin embargo hay países sí que van a ir claramente con Irán, van a ir en el bloque iraní. Pues estamos hablando de Yemen, estamos hablando posiblemente de Irak, y estamos hablando de Oman no porque quiera, porque tiene sus propios intereses y los tiene que defender. Hay una negociación, bueno, pues tenemos ese estrecho, vamos a negociar para que ambos nos beneficiemos de una situación que no pensábamos, que ni siquiera soñábamos, pero que se nos está ofreciendo. Es que Oman está jugando un papel, a mi juicio, difícilmente lo puede rechazar. Tiene un papelón bastante difícil, pero a la vez es muy difícil de rechazar. Muy fácil. Oman... Por su propia población también. No, pero eso es Bahrein, por la mayoría chií. Pero Oman comparte el estrecho de Hormuz. Nunca en su vida hubiese pensado que va a llegar un momento en que el estrecho de Hormuz va a adquirir esa importancia global. Pero es que además nunca en su vida pensó que, porque Irán, primero que Irán iba a aguantar, iba a resistir y iba a obligar a negociar unos nuevos términos del estrecho, de la circulación marítima en el estrecho. Por lo tanto, Omán se va a ver beneficiada de una cosa que ni lo esperaba, ni estaba en sus planes. De repente, Irán, en un ejercicio para también dividir el bloque que tiene enfrente, le está diciendo a Omán, pues mira, yo el que ha recibido el mayor golpe soy yo, el que ha resistido soy yo, pero yo magnánimamente
te voy a ofrecer la posibilidad de beneficiarte de mi resistencia y de mi paciencia estratégica. Y voy a compartir contigo los beneficios de un estrecho de Hormuz que compartimos, que aunque tú no has hecho ni el tato, pero yo te lo ofrezco. Como país es muy difícil, claro, por eso no firmo el comunicado del Consejo, la última cumbre del Consejo el Consejo del Golfo, porque se está viendo en una situación en la que, hostia, voy a salir beneficiada sin haber hecho nada. Esto me ha caído del cielo y tampoco lo puedo rechazar, porque se lo va a quedar todo el otro. Y yo sí que son mis aguas territoriales, lo cual tengo el derecho. Si lo va a hacer Irán, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Entonces, Omán es por eso, es por esa lógica, por un interés propio y además porque cada vez pues, en esa zona se está dando un hecho objetivo, es que estos países hasta ahora han vivido de la energía fósil y de lo que se suponía y del movimiento ingente de cantidades ingentes de dinero, pero cada vez esto se va a acabar, algún día se va a acabar, entonces están en un proceso de diversificación económica. Lo hemos visto, por ejemplo, los Emiratos Árabes, es el ejemplo más acabado, Dubái, Abu Dhabi, todos hemos visto como de repente se habían convertido en una especie de refugio, ¿no? de las grandes finanzas del mundo. Pues, han bastado unos cuantos drones y misiles. Exacto, pero claro, ellos no contaban con esto. Necesitaban esa diversificación. ¿Y qué es mejor diversificación que de repente vas a tener unos ingresos de tus aguas regionales que en tu vida habías pensado que podías reclamar? Y lo vas a reclamar, ni siquiera tú, lo van a reclamar otros, en este caso Irán, y lo va a compartir contigo. Hay una cuestión, pues hemos tenido la oportunidad de hablar largo y tendido sobre este tema fuera de las cámaras y también delante de las cámaras. La vía Abraham, que te mencionaba yo anteriormente, en su momento lo veíamos como algo muy potente para la entidad sionista de Israel, porque también había traído a Marruecos, etcétera, etcétera. ¿Realmente creyeron Estados Unidos y la entidad sionista de Israel en esta vía como un arma poderosa? Porque llama mucho la atención que hayan renunciado a ella y que haya tenido tan poca solidez, eso por una parte. ¿Y crees que en esto ha influido el no incluir ni a Rusia ni a China en todos estos movimientos diplomáticos desde el inicio? Bueno, yo creo que seguramente si no fuese por el 7 de octubre, yo creo que el tema les iba funcionando bastante bien. El golpe más efectivo, que iba a ser una cosa que nadie soñaba con ella, me refiero a nadie dentro de la entidad sionista, es meter a Arabia Saudí. Arabia Saudí tenía ya, las negociaciones estaban avanzadas. Es verdad que las negociaciones estaban siendo muy duras porque Arabia Saudí era consciente del peligro que suponía aquello y por eso quería sacarle el máximo provecho, quería meter el máximo para poder defenderlo. Si en aquel momento, si no hubiese habido el 7 de octubre y lo que vino después, el genocidio en Gaza, cosa que desbarató completamente todo aquel plan, porque con meter a Arabia Saudí, varios países iban a caer en cascada. Porque entonces, la iniciativa diplomática cayó el tiempo que la entidad sionista de Israel creyó en ella, ¿no? Por lo que... Bueno, hay que tener en cuenta, sí, efectivamente, aquí en la zona, quien mandaba y quién cortaba y pinchaba, por lo que, como decirlo, era la entidad sionista, pero a través de Estados Unidos. Estados Unidos tenía la capacidad de vender esa ilusión, que finalmente se demostró falsa, una falacia en sí, que es, no os preocupéis,
vosotros podéis avanzar en ese camino de Abrams, pero sin ningún problema. Yo, si surge algún problema, estoy aquí para protegeros. Y estoy aquí físicamente. Físicamente estoy en varios países a través de una infraestructura militar y auxiliar brutal, de tal manera que no hay que olvidar que el CENTCOM está en la región ahí, o sea, no estaba en ninguna otra parte. La mayor, posiblemente, no sé en el posible, la mayor flota estadounidense fuera de los propios Estados Unidos se encontraba en la región. Y nadie en su sano juicio en algún momento, ni nosotros aquí, ni ninguna parte del mundo, alguien llegó, salvo la gente que posiblemente que tenía información fehaciente, tipo Rusia, China, a través de su propio contraespionaje, información, inteligencia, etcétera, etcétera, pero el resto, nadie sabía que todo aquello era un castillo de naipes. Aquello tenía la pinta de cualquiera que se atreva aquí a amenazaros, yo lo hago desaparecer en un par de días. ¿Qué es la idea inicial que tenían con Irán? Si volvemos atrás y hacemos memoria... ¿Pero quién tenía esa idea? Pues posiblemente Trump pensaba que iba a acabar con Irán en 4 o 5 días. Pero sus servicios secretos le dijeron que no. Sí, pero que han mandado al final es Trump, no los servicios. Pero me refiero a los servicios de inteligencia estadounidenses. No le van a decir a Arabia Saudí, oye, que todo eso es un castillo de naipes. Se lo dirán al propio presidente. Ojo, no avances. ¿Cómo se lo dijeron? Claro, ojo, no hagas esto porque eso va a demostrar que nuestra estructura que hemos hecho aquí, que es una falacia. Mejor deja, que muchas veces también en la política y la geopolítica funciona más la percepción que la realidad. Basta con que el enemigo te perciba como alguien poderoso. Sí, en el sentido de, mira estos que han conseguido que Marruecos esté con nosotros, pero que Arabia Saudí esté con nosotros, que Arabia Saudí está con Irán nosotros, está arrinconado, efectivamente, Rusia está en una guerra, efectivamente, China, bueno, es una potencia que no sabemos, pero es más comercial. Cuidado si le cierran el estrecho de Hormuz, no va a entrar ahí. Y mira, sobre todo mira lo que tiene aquí, que solo portaaviones, sobre todo después de lo que pasó en Venezuela, fijaros lo que hizo en Venezuela, que en 15 minutos acabó con un régimen que venía pensando que iba a durar eternamente, en 15 minutos. Lo cual aquí esta gente no anda así en plan coloquial, no anda con chiquilladas, que aquí la cosa, y los ayatolás pues tendrán toda la doctrina que quieras. Nosotros sí lo sabíamos, lo dijimos aquí. Dijimos, ojo, que es un sistema doctrinal, que además tienen la idea del mártir, pero otros parece que no. Y efectivamente pensaban Arabia Saudí, Kuwait, Bahrein, la propia Oman, aunque ahora de repente se ha sumado a sus propios intereses, le han llevado por otro lado, Qatar, Emiratos Árabes, Kuwait, incluso una parte en Irak. Todos estos pensaban que, bueno, Irán aguantará 4 o 5 días, un par de semanas como mucho, y todo, al principio, es que parece que se nos ha olvidado, al principio, los primeros días, todo, absolutamente todo, indicaba, si lo analizamos fríamente, indicaba que Irán estaba acabada. Que los primeros 24 horas asesinaron al Khomeini, asesinaron a los principales cabecillas del ejército, de la Guardia Revolucionaria, de gente muy influyente en el poder iraní. Y parece que también se nos ha olvidado la guerra de los 12 días, que la guerra de los 12 días, Israel básicamente iba seleccionando quirúrgicamente a quién atacar y a quién no. Que Irán la entidad sionista había conseguido infiltrar gente, drones dentro del propio Irán para atacar casas, residencias de gente muy influyente, incluso científicos, etcétera, etcétera.
Y todo indicaba que Irán estaba atravesado por el régimen iraní como tal, estaba atravesado aparte por las propias tensiones que tenían en ese momento. Y claro, internas. eso en nuestra defensa, y creo que lo hablamos, no sé si aquí o fuera de cámara, lo hablamos y lo volvemos a hablar, que aquello de que era un régimen débil y que iba a caer por su propio peso, ¿cuántas veces tú y yo habremos hablado de que el régimen no va a caer así sin más? Pero es verdad que los primeros 24, 48 horas no parecía que el régimen militarmente era capaz de aguantar más allá de un par de semanas, porque militarmente es que los primeros 24 horas asesinaron a gente que la cúpula del poder, pero parece ser que los iraníes habían hecho especialmente bien los deberes y habían descentralizado el poder de tal modo que, que muera Khomeini o que le asesinen no tenía ninguna influencia sobre la continuidad del régimen. De hecho, luego supimos que él mismo eligió morir. Sí, sí, luego él se había negado completamente a abandonar. De hecho, hay teorías, también, bueno, son teorías de gente cercana al propio eje de la resistencia, que decían que él sabía perfectamente que su muerte no solo no iba a influir negativamente o iba a afectar negativamente en el poder de tal modo que caiga de forma rápida, sino todo lo contrario, que su muerte iba a ser, iba a influenciar de un modo que iba a hacer que los iraníes, la Guardia Revolucionaria, el ejército, iba a luchar más porque la doctrina chií iraní, de repente toda esta gente, la cúpula del ejército, de la Guardia Revolucionaria, del ejército, de los soldados rasos, de todos, incluso de una parte que al principio estaba en contra del régimen, de repente han pasado a tener lo que ellos llaman la carga del mártir. La teoría, de hecho, se llama tal cual la carga del mártir. De repente, oye, que este señor fue asesinado por nosotros, para nosotros, para defendernos. ¿Cómo ahora le podemos dar la espalda? Y por eso nosotros aquí dijimos desde el inicio que, ojo, que es un sistema doctrinal. Y es verdad que esa idea del mártir y no fallar al mártir, creo que es que no se puede entender. Hay que estudiar mucho, quizás hay que meterse en la piel. O entender que son chiitas y que sí, pero cuando la decimos doctrina importa bastante. Pero cuando decimos chiitas... Y la espiritualidad también en ciertas regiones del mundo, ¿no? Pero cuando decimos chiitas, mucha gente piensa, bueno, es una corriente dentro del Islam. Efectivamente, es una corriente dentro del Islam, pero ¿por qué surge? Surge de un martirio, porque objetivamente no tiene ningún otro matiz salvo la idea del mártir. Por lo tanto, todo el corpus chií está basado en una idea del martirio inicial que viene del colega y del sobrino, del primo, si no recuerdo, de Ali, y que de ahí viene todo eso, y que asesinaron a sus dos hijos, etc. Y de ahí viene una doctrina de hemos fallado a los hijos a los sobrinos del profeta, y eso ha construido una idea de la culpabilidad hacia el mártir, que los chiitas de ninguna manera van a abandonar a un mártir. De ninguna de las maneras. Hombre, por supuesto habrá gente que sí, pero dentro de la cúpula del Estado no creo. Y bueno, Yamani, ¿qué escenario crees, ya para ir terminando, que puede abrirse con estas conversaciones? Está ahí la entidad sionista de Israel, que indudablemente pues va a influir en su desarrollo o en su freno. Eso por una parte. Y la otra cuestión, y ya cerramos, ¿crees que esta carrera que está emprendiendo Trump contra reloj
para salvar los muebles, como decimos coloquialmente, en las elecciones de medio término, va a buen ritmo, va a llegar a la meta o lo tiene prácticamente imposible? Pues seguimos en las mismas. Yo creo que si las negociaciones están ya muy avanzadas y quedaría a lo mejor cerrar alguno de fleco o ofrecerle algo a Trump para poder calmar a los suyos, seguramente, aunque sea por aquello que llaman la justificación del esfuerzo, en el sentido de hemos logrado tanto que no podemos desperdiciar todo lo que hemos logrado para empezar de volver al punto cero, podría ser. La cuestión estaría en qué le ofrecen estas negociaciones o el acuerdo final a Trump de cara a los suyos, qué le puede dar, qué le pueden dar para vender a los suyos y decir que he logrado un buen acuerdo. Trump dijo una cosa que parece una fanfarronada, pero yo sí creo en ello. Yo no creo que Trump esté muy preocupado por las elecciones de medio término. No lo creo porque por varias razones, principalmente dos. Una, todos sabemos que los presidentes en su último mandato no suele importarles mucho porque saben que están de salida, lo cual... ¿Pero no crees que puede haber un impeachment si no cambian, digamos, la relación de fuerzas en las cámaras? Bueno, tenía que ser un cambio drástico, tenía que ser un cambio brutal. También habrá que, no lo sé, puede ser. Pues en eso a lo mejor sí, pero no en términos, pero no porque le da miedo perder, sino quizás las consecuencias de ello podría llegar a influenciar, pero también habrá que ver cuánto pierde, porque tampoco yo veo al Partido Demócrata con unas ideas muy claras y eso, porque al fin y al cabo no hay que olvidar que esto es el imperio y muchas de las políticas de Biden que el propio Trump rechaza y tal, en el fondo está haciendo lo mismo. Y la relación con Israel es inamovible, sí, con claro, una administración u otra. Sí, entonces yo no, sinceramente no veo eso. Veo más el tema de incluso que Trump, hemos visto que es un tipo, no sé cómo llamarlo, raro, pues cuando es posible que incluso en ciertos aspectos le puede incluso llegar a gustar en el sentido de si este senadora me abandonó, que era de mi bando, ahora resulta de repente que ya no es tan alineado con mis tesis y me abandona y pierde las elecciones, hasta le puede gustar. Fíjate lo que te digo. En plan, si no vas conmigo vas a perder. Yo soy el único ganador y eso puede incluso alimentar ese ego que tiene él, que gracias a mí he vuelto a recuperar el partido republicano que estaba en la ruina total. Hasta cierto punto es verdad, lo que pasa que lo llevó a un callejón posiblemente sin salida. Más allá de eso, también habrá que ver la capacidad de ese lobby sionista que hemos hablado, AIPAC y todo esto, qué capacidad tienen y qué resortes del poder pueden tocar, sobre los cuales pueden influir o directamente sobre los cuales pueden ejercer algún tipo de presión de cualquier índole. Y yo creo que ahí está el tema. Hemos visto que la entidad sionista está queriendo vaciar Tiro entera, si fuese por ellos el sur del Líbano entero, adentrarse no sé cuántos kilómetros para garantizar eso que llaman ellos la línea amarilla. La resistencia en el sur del Líbano está aprendiendo mucho están aprendiendo mucho mirando hacia Irán y hacia
la guerra en Ucrania, especialmente en tema de drones. Y ese concepto que está surgiendo con mucha fuerza, que es la guerra asimétrica. Por otro lado, el imperio nos ha tocado una época extremadamente peligrosa, pero también extremadamente fascinante, porque estamos viendo el declive de un imperio, el surgimiento de un nuevo sistema que acaba, como quien decía aquello, cuando el viejo no acaba de desaparecer y el nuevo no acaba de florecer. El gran Gramsci, tu querido Gramsci. Claro, sí, efectivamente. Estamos en eso. China, yo creo que nunca un posible nuevo poder ha tenido una situación tan privilegiada. Para China, la guerra en Irán, contra Irán, es básicamente ¿cómo se llama? Ahí se me ha ido el nombre. Ahí cuando no sabes algo y ves un vídeo para saber cómo se hace. Un tutorial. Es un tutorial, eso es. Esa no me la esperaba, Yameni, sí. que expresaras que es un tutorial. Para mí, de verdad, creo que China, la guerra de Irán, es como nosotros que somos nulos, o al menos yo, nulo en hacer cosas, en arreglar cosas y tal, y digo, voy a poner silicona en no sé dónde, no sé cómo hacerlo, voy a ver un tutorial, a ver cómo se hace. Para China está viendo un tutorial de cómo hacer una guerra asimétrica, de cómo aplicar la paciencia estratégica en un conflicto abierto, de cómo hacer que tu enemigo cometa errores garrafales y tú comiendo palomitas. Una serie de cosas que China está viendo y apuntando. Está ahí viendo el tío Sam cometiendo errores, ofreciendo un aprendizaje maravilloso y gratis además, y encima no solo gratis, sino que también se está pagando, y el amigo Xi Jinping con su lápiz ahí apuntando, bueno, aquí hay que hacer esto. Si voy contra Taiwán, ¿qué es lo que no puedo hacer? ¿Qué es lo que sí puedo hacer? Porque esto no funciona, esto no, esto sí, esto sí. Y lo están aprendiendo mucho. La verdad que están aprendiendo mucho. O sea, me resulta difícil que si China en algún momento intenta hacer algo y comete los mismos errores de Estados Unidos y Irán, porque ha tenido el mejor maestro. Además, gratis. No solo eso, sino que además paga él para enseñarte a ti. Supongo que enseñar todo lo que no se debe hacer. Sí, lo que sí también se puede hacer. ¿Por qué no? Si lo que no se puede hacer y lo que sí, pues lo que no se puede hacer, pues entender que porque tienes 11 portaaviones eres el amo que puedes mandar a Irán o cualquier potencia media a hacer lo que tú quieras. Que no, que hay que insistir. Eso, el concepto de la guerra asimétrica, de cómo productos armamentísticos baratos, muy baratos, valga la redundancia, pueden desbaratar la mejor tecnología militar del mundo. O sea, como de repente Estados Unidos se ve obligada a cegar casi todos los satélites en un ejercicio totalitario absoluto, obligar a todas las empresas que gestionan satélites a cegar esta zona porque no quiere que se vea todas sus bases militares destruidas completamente, sus radares más punteros, sus sistema de misiles, todo destrozado, destruido, y lo que le costó 30 años construir aquello. Y trillones y trillones de dólares en no más de un mes, más o menos, 40 días, si no me equivoco, 39 días, había desaparecido la inversión de 30 años y de trillones de dólares.
Pues seguiremos hablando de todos estos temas, Yamani. Yo creo que vamos a salir del estrecho de Hormuz, si la actualidad lo permite y nos cobren o no nos cobren, que eso está por ver en este momento. ¿Cómo se va a reabrir o cómo van a acabar las filtraciones del estrecho de Hormuz? Vamos a seguir analizando la política internacional en este medio año triste y duro, pero como indicabas, apasionante. Y bueno, nos quedan semanas de seguir navegando y seguir visionando desde el camarote, Pues ¿verdad? efectivamente, y ya para terminar, por mi parte, decir, ojo, hay claramente un imperio en declive. Ya lo hemos señalado lo que ha dicho nuestro querido Gramsci. Pero ojo también, cuando los imperios están en caída libre, se convierten en autómatas. Empiezan a tomar decisiones sin ningún sentido, pero así se van digamos, practicando la autofagia, se van devorando desde dentro. Y la única manera con lo que hacen es tomar decisiones claramente perjudiciales para ellos, para el imperio, pero no les queda otra. Y curiosamente la decisión, la que suelen tomar directamente, y es la más peligrosa, es empezar a declarar guerras como si fuesen autómatas, insisto en el concepto autómata, sin más. ¿Por qué? Porque solo les queda esto. Y para nuestra desgracia, la guerra en Irán se parece mucho a la guerra creo que se llamaba la guerra de Boer de Gran Bretaña en Sudáfrica, cuando Gran Bretaña ya estaba en sus últimas, ya empezaba el declive y empezaba a tomar guerras, empezaba a tomar decisiones de forma casi automática, casi inercial, sabiendo que no lo van a salvar. Y para nuestra desgracia, Estados Unidos, queramos o no, está en declive, pero sigue siendo extremadamente poderoso. Y además, a pesar de su poderío, ha perdido su capacidad de influencia. Antes, con mirarte, ya, cuidado, es Estados Unidos. Ya uno tenía que pensárselo dos veces. Ahora, muchos países ven la mirada de Estados Unidos y le sostienen la mirada sin ningún problema. Ahí está Irán, una potencia media que ha puesto a Estados Unidos ante el espejo y ha demostrado lo ridículo que es cuando un imperio empieza a decaer y elige a un tipo, insisto otra vez, un tipo ridículo, sin ninguna capacidad, salvo aquello de decir que yo soy el hombre duro y que voy a rescatar al imperio. Bueno, cuando un imperio hay que rescatarlo es que está terminado, finiquitado. Muchísimas gracias, Yamani, por esa ti. reflexión final y espérennos que vamos a volver en unos días para seguir analizando y compartiendo contenidos en este loco mundo. Les animamos a que nos sigan en nuestras redes, visiten la página web transatlántico.org y atenderemos a sus reflexiones siempre agradecidos. Que tengan una feliz semana. Hasta la próxima.